Salmo 91. Y yo te pido que estés atento a una impartición, a una palabra de fuego, no sé cómo le llames tú, con martillo, como tú gustes, pero te invito a que vayas rápido al Salmo 91. Gracias, Señor Jesús. Salmo 91, ese salmo famoso, todos lo conocen. Pero hay un poder tremendo en ese salmo, queridos. Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo y tú a el Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mira el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Muy bien. Luego de estos versos hay una serie de promesas, pero quiero ser realista y no te quiero emocionar. Pero sencillamente, queridos, hay palabras que van a hacerse realidad en nuestra vida el día que nosotros metamos la mano al corazón y le demos una revisión completa a lo que hay dentro de nosotros. El día que nosotros metamos la mano en el hueco, aquí en el corazón, y revisemos por completo lo que hay dentro, entonces en ese día tú dejarás de ver a tus enemigos queriéndote hacer la vida imposible y empezarás a ver al Dios de los imposibles peleando a tu favor. Y esta noche esa es la palabra. Por eso te dije, Jesús te quiere hablar. Por eso titulé ahí, Jesús te quiere hablar. Hay un problema a veces que quiero hablarte de parte de Dios. A veces yo veo que de parte de los hijos de Dios hay una apatía, hay una mediocridad, hay una tristeza. A veces produce tanto dolor ver a los mismos hijos de Dios con un adormecimiento espiritual terrible. Y a veces nosotros, personalmente me encuentro con hijos e hijas de Dios que a veces, en lugar de demostrar que son hijos e hijas de Dios, en realidad demuestran todo lo contrario. Sencillamente esas personas se volvieron egoístas, se volvieron ambiciosas, se volvieron personas que en ningún aspecto en su corazón se ve que esté el amor de Dios. Primera de Juan dice que si el amor de Dios no está en tu corazón, pero tú dices que amas a Dios, pero tus resultados, tus obras, tus actitudes no tienen coherencia con lo que tú dices, entonces sencillamente hay pecado. Y la palabra pecado es algo que a nadie le gusta que mencionemos. En toda esta situación que hemos estado viviendo, queridos, ha sido un momento donde más nos hemos unido. Nos tendríamos que haber unido. Pero sencillamente nadie quiere unirse. Nadie quiere compartirle un mensaje a su amigo. Nadie quiere compartirle un mensaje a su amiga. Entonces volvemos a caer a la misma mediocridad que teníamos cuando nos congregábamos en el templo. Y entonces es donde volvemos a preguntarnos, que yo mismo me he encontrado peleando con ese río, que hoy me suelto en los brazos del Señor y dejo de pelear con ese río. Nos encontramos insistiendo y rogando a los hijos, a las hijas, a los líderes, a las ovejas del Señor: bendice a alguien, transmítele esto, dale esta transmisión, bendícelo, dale el pan de vida, bendice a Jesús como te ha bendecido a ti Jesús, cuando sencillamente Jesús nunca tuvo que rogar a alguien para que bendijera a alguien más con la palabra. Jesús solamente los enviaba. Por eso Jesús dice en Juan 20, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes.
Pero no, esa no es la realidad que tenemos. Tenemos personas en realidad que solo quieren que nosotros seamos enviados a suscitarles, a ayudarles en su situación, pero tú no quieres ser partícipe de lo que Dios quiere hacer contigo. El Señor me habló hace unos días y yo estoy conduciendo el vehículo y me habla la voz audible del Espíritu Santo y me dice: en estos últimos tiempos, hijo, voy a soplar. Yo dije: amén, Señor, sopla. Y es que soplar es otra historia, porque cuando Dios sopla, los huesos secos resucitan y los convierte no solo en humanos, los convierte en guerreros que se pongan a la línea de la batalla. Cuando el Padre sopla, el Señor hace creaciones nuevas, como con Adán. Cuando Jesús sopla, imparte su espíritu en los apóstoles y los deja de convertirlos, los convierte en hombres que dejan de ser hombres emocionales y empiezan a ser hombres espirituales, que ya no caminan por lo que ven, sino por lo que escuchan o por lo que ven al Padre hacer mediante el Espíritu de Dios. Esta noche yo creo que Dios te quiere bendecir, también te quiere desafiar y también el Señor te quiere impulsar. Pero nadie es sacado de su conformidad, nadie es sacado de su comodidad, a menos que se le diga en qué comodidad está ingresado. El Señor me habló y me dijo: voy a soplar. Y yo dije: Señor, sopla. Y me dijo: y también yo voy a soplar, me dijo una segunda voz. Y luego vino otra tercera voz y me dijo: también yo voy a soplar. Y yo estaba confundido porque no sabía qué estaba diciendo. Entonces el Espíritu Santo me dijo: es que en estos tiempos que viene, agárrese con lo que estoy diciendo, que usted sabe que a mí no me gusta bromear con esto. Agárrese. El Señor me dijo: voy a soplar yo el Espíritu Santo, voy a soplar yo Jesús y voy a soplar yo el Padre eterno. Aleluya. Pero para nosotros ver y ser testigos de esos soplos, necesitamos vivir el Salmo 91. Toda la gente se refugió en medio de toda esta pandemia y se sigue refugiando en el Salmo 91, pero no se refugian en donde deben refugiarse. Y el Salmo 91:1 dice: el que habita, empecemos con habitar. Ya le convertimos este templo viviente a Dios, su habitación. Ahora hay que morar, porque una habitación necesita moradores. Un apartamento necesita inquilinos, porque si no, solo se convierte un terreno baldío en un edificio donde pueda construirse habitaciones. Pero necesitamos lo más importante, necesitamos personas, hombres y mujeres, que entren a habitar esa habitación. Hello, tú y yo somos una habitación para el Señor y necesitamos aprender a morar en el Señor. Él ya mora en ti, Él ya mora en mí, Él ya mora en nosotros. Él ya está dentro de nosotros, pero es una historia distinta a que Él more, a que Él me controle. Es diferente a que Él viva dentro de mí, a que Él me controle. Es una historia diferente a que Él viva en mí y yo sea lleno y yo sea controlado por el Espíritu Santo. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, Él ya habita en ti. Él ya mora en ti. Y si tú ya eres creyente, hijo de Dios por el Espíritu Santo, entonces tú estás esforzándote en habitar, pero tienes que convertirte en un morador permanente. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que tú no puedes estar jugando con Dios. Tú no puedes estar diciendo hoy sí, mañana no. Tú tienes que ser permanente. Y en esta habitación Dios no te cobrará ni un solo centavo por vivir en su presencia. Pero el Señor quiere que empecemos a morar. ¿Por qué? Porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Si tú y yo no habitamos, es muy difícil que conozcamos al Altísimo, y es muy difícil que moremos bajo la sombra del Omnipotente. El que habita con el Altísimo es protegido en su vida personal, en su vida emocional, espiritual, en labores, en todo lo que usted quiera. Pero el que mora bajo la sombra del Omnipotente, eso es otra historia.
Y la sombra, el Señor dice, con mi sombra te cubriré. ¿Qué es la sombra? ¿A qué refería la sombra? ¿Qué tiene que ver la sombra? La sombra en el antiguo pacto se dice que todo lo del antiguo pacto es una sombra que mostraría lo que era el nuevo pacto. El que habita al abrigo de... ¿Quién es el Altísimo? El que habita al abrigo de Jesús morará bajo la sombra del Espíritu Santo. El que habita al abrigo de Jesús y del Padre morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? El Espíritu de Dios. Él es el Omnipotente. Él es Jesús, pero con el poder ilimitado del cielo. Pero nadie ha visto, en su mayoría pocos, lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando tú estás en intimidad, cuando tú vives constantemente en su presencia, entonces el Señor te respaldará con su sombra. Por eso entiendes ahora que cuando Pedro caminaba, dice que era necesario apenas que la sombra tocara a los enfermos y la sombra los sanaba. No era la sombra de Pedro, era la sombra del Nazareno, era la sombra del Omnipotente. No sé si estás aquí conmigo, si no despierta, pero estoy aquí para decirte. Ribre makanamanzoni manamansoni mansiuanamashkoromokondo. Lipre makaterne merestori brimasuanamastoria. Lipre mandaria. Yo he querido darte la sombra de mi omnipotencia, porque tú la estás pidiendo. Tú has pedido, lléname del poder, Espíritu Santo. Pero no tienes una visión. Pero no tienes ardor en tu corazón. No hay compasión. Entonces el poder no puede llegar. Porque el poder dado a personas que no tienen compasión en su corazón se vuelven corruptas, porque ese poder lo utilizarían para sus propios beneficios, para sus propios placeres. Por eso encontramos nosotros que en Guatemala hay cantidad de ministros, cantidad de gobernadores que en su corazón no tienen pasión por esa comunidad, por ese pueblo, por la nación. No tienen esa compasión que es producida por el fruto del amor. Pastor, usted está hablando un poco fuera del tema. En lo absoluto, personalmente fui a ungir a un hombre y le dije que él sería el hombre, el gobernante de esa ciudad. Y le dije que decía Dios que si hacía las cosas bien, Dios lo respaldaría. Le dije, usted será el gobernador de la ciudad. ¿Y sabes qué pasó? Le dije también, con Dios no se juega. Y Dios me movió, me dijo que viniera desde la ciudad hasta aquí. Ni siquiera vengo esperando una ofrenda, ni siquiera vengo esperando nada de usted. Llevé mi jarra de aceite, fue mi esposa y fue Gloria, y fuimos a ungir a ese hombre. ¿Sabes qué pasó? Tiene un mes que falleció, porque solo llegó al gobierno, solo llegó a la altura, a la posición que quería, solo se le otorgó el poder. Sus amistades, sus malas amistades lo perdieron. Ahora el hombre falleció. ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Para qué quieres omnipotencia? ¿Para qué quieres omnipotencia? Si tú no entiendes que es en la intimidad donde Dios nos va a calibrar, nos va a formar, nos va a hacer crecer, si tú no entiendes que es ahí el único lugar donde Dios en realidad puede hacernos a nosotros personas distintas, si no entiendes lo que dice, dame, hijo mío, tu corazón, entonces será complicado que el Señor te eleve a una estatura diferente. Porque tú no has entendido que el poder es para bendecir a otros. Porque Pedro, me imagino que ni sabía que su sombra sanaba, pero cuando Pedro caminaba, ella sanaba. La sombra del Omnipotente, en la presencia del Espíritu Santo, empoderada, era lo que sanaba a las personas. Wow. En el libro de Daniel se relata la historia de un hombre llamado Nabucodonosor. Y hace unos días Dios me dijo, diles que todos han sido un Nabucodonosor en su vida.
Nabucodonosor creció grande. Relata la visión que solo Daniel la pudo interpretar. La visión habla de un árbol que creció grande, que por todas las naciones era vista y que daba sombra a animales y a plantas, y que su fruto era grande, daba sombra. Pero de repente dice que un vigilante, un santo, dijo que era necesario cortarlo, porque en su corazón él se había enorgullecido, mas no del todo, no fue arrancado, fue cortado y quedó las raíces. Después de eso, significaba que su reino permanecería. Pero por un momento Nabucodonosor tuvo que ser lanzado al campo. Le crecieron las uñas, el cabello le creció, se alimentaba como los bueyes del campo, como las bestias del campo, hasta que un día dijo: me conviene, escuche lo que dijo: me conviene hablar de las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Yo no sé cuántas cosas, cuántas señales, cuántas maravillas, cuántas cosas grandes Dios ha hecho en tu vida, pero es tiempo de que tú y yo empecemos a hablar. ¡Ey! La cuarentena ya se terminó. Lo anuncié en el mes sexto, que en el mes octavo aperturarían el país, y así fue. Y les dije: en el mes octavo es para descansar, es para reposar en el Señor. Y les dije: las iglesias van a andar corriendo, pero yo no, señores, porque no tengo esa orden, no tengo esa directriz, porque mi dirección es otra. Y no sé por qué, quizás la mía sea diferente o encaja con otros pastores, pero al menos la mía es diferente. Pero la pregunta es esta: ¿vamos a regresar a los templos a caer a la misma mediocridad de siempre? ¿A tener que rogar e insistir que bendigamos a las personas? Yo creo que no. Para eso yo prefiero seguir transmitiendo aquí. ¿Sabes por qué? Porque aquí ha sido bendecida tantas personas. Aquí gente que ni siquiera los conozco y ni siquiera me conocen, han sido bendecidos, han recibido a Jesús en sus vidas. Me pregunto: ¿a quién has bendecido tú? Pastor, yo no puedo predicar. No se trata de predicar. Es tan sencillo hablar. Es tan sencillo tomar una transmisión y bendecir a alguien. Es tan sencillo ocupar una imagen y bendecir a alguien. Pero me parece que en tu corazón hay orgullo. Y el Señor me muestra que el Señor te ha metido en momentos difíciles, porque Él quiere mostrarte lo que hay en tu corazón. Estás muy inclinado a las añadiduras y no al reino y no a su justicia. Estos días que vienen, Brima Kanamandorokosha, estás muy preocupado en finanzas, estás muy preocupado en muchas cosas, estás frustrado. Un hombre dijo, hace unos días me habló y me comentaron esto, y él dijo: yo he bendecido al hombre, pero ¿por qué? Porque a mí Dios no me abre puertas. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente se le otorgó una instrucción y se le dijo que debía arreglar su vida, pero no quiso arreglar su vida. Entonces no pretendamos nosotros alcanzar cosas grandes en esta tierra si no queremos pasar por el horno de fuego, si no queremos dejar de hacer, si no queremos dejar de hacer y no queremos empezar a hacer para hacer lo que Dios quiere que seamos. Dice el Señor: te desataré hambre de mi presencia, hambre de mi palabra, hambre de justicia, dice el Señor. Te desesperarás por estar de rodillas, te desesperarás por llenarte de mi gloria, te desesperarás por leer mi palabra y entenderla, te desesperarás por aplicar la justicia en tu vida, no en los demás, en tu vida. Te vas a desesperar. Viene una desesperación de Dios sobre tu vida, tal cual nunca antes habías vivido, porque te enfocaste mal, te enfocaste en ministerio, te enfocaste en servir, te enfocaste en trabajar, en trabajo, en recursos. Hello, Dios no quiere eso. Dios te quiere despertar con justicia. ¿A quiénes unge Dios? Dios unge a los que dice el salmista: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ha ungido el Dios tuyo. Y camanto de postre. Dios quiere ungirte, quiere darte más, quiere darnos más.
Y el Señor me habló y me dijo: habla esto, porque hoy yo les voy a hablar. Dios quiere que despiertes. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pastor, yo estoy despierto. Duermes en tu entendimiento, duermes en tu corazón, duermes en tu conocimiento. Y dice las Escrituras que aquellos que aborrecen el conocimiento del Señor, no les edificará una casa firme. ¿Tú aborreces las transmisiones? ¿Qué es, pastor? Yo no estoy aborreciendo, no. Pero entras y te sales, entras y no te vas. Ni siquiera estás en la de tu pastor, ni siquiera en esta, ni siquiera en ninguna. Entonces déjame decirte que tú estás aborreciendo el conocimiento de Dios. Y yo tiemblo a eso, porque yo sí quiero que mi Dios me levante casa firme. Yo sí quiero que mis generaciones permanezcan. Usted, señora, usted que manipula a su esposo, tiene que detenerse. Tiene que detenerse. Porque por causa suya su esposo anda saltando y saltando y saltando en un lugar y otro. Dios empezará a darles una autoridad a los hogares como no se imaginan. Pero será una autoridad de Jesús. Una autoridad de Jesús. Y camandará braste repremostori mandará baseya. Dios empezará a dar autoridad en tu casa. ¿No te parece raro que estás bien un día? En las transmisiones estás bien, pero después no estás bien. Tienes que despertar. Es porque la autoridad en tu casa no está bien. Está adulterada. Hay algo incorrecto en casa que hay que cambiar ya. Hay que cambiar eso pronto. Hay que cambiar eso pronto. Wow. La única forma de recibir el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, es habitando y es morando. Es habitando y es morando. Es habitando y es morando. Por favor, hermanos, por favor, necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar eso. Cuando hablamos de habitar y cuando hablamos de morar, tendríamos que hablar de hombres impresionantes en las Escrituras, tal el caso como Elías. Elías era un hombre que habitaba en la presencia del Señor. En Primera de Reyes 17, Elías sale del anonimato. Pero si él sale con una palabra de su boca para hablarle a la nación, para hablarle al rey, es porque sencillamente él estaba en lo secreto. Y cuando él sale mencionando y diciendo que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Qué impresionante ese hombre, el hablar algo tan tremendo. Y luego dice que el Señor le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. El oriente, hay algo en el oriente, hay una enseñanza ahí tremenda que otro día podrá ser, pero dice que Elías regresa al oriente y se esconde en el arroyo. ¿Por qué en el arroyo? Porque cuando nosotros estamos a solas, Dios manda a Elías a ponerse a solas, donde nadie lo vea, donde nadie lo escuche, donde nadie esté a su alrededor. ¿Por qué? Porque él es llevado a habitar y a morar. ¿No te parece interesante que hay un arroyo constante ahí? Y el Señor le empezó a enviar pan y carne. Y Dios me habló y me dijo: el tiempo de comer pan y carne se terminó. Yo le dije: ¿cómo? Sí, porque si no se termina el pan, si no se termina la carne, si no se termina el arroyo, tú te quedas acomodado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira lo que dice acá. Él es enviado y él fue a habitar y a morar en ese arroyo. Luego vino palabra del Señor y le dijo: vete a Sarepta de Sidón, y allí he preparado a una viuda que te alimente. Mire cómo viene esto de interesante. Dios saca a Elías para llevarlo a una tierra que está en destrucción, que está desierta, que ahí habita una mujer que está a punto de morirse, que su hijo está a punto de morirse. Es una mujer que su lenguaje es incorrecto. Es una mujer que solamente anda hablando de muerte, de tristeza, de dolor, de angustia, que se parece un poco a veces a usted y a mí, que de repente
usted empieza a hablar cosas incorrectas e incoherentes. Parece que usted solo habla las cosas que le conviene, pero no las cosas que debería de hablar. Entonces el profeta de Dios es sacado para habitar en otro lugar. Y Dios le dice: sal de Sarepta, sal del arroyo y vete a Sarepta. Ahí estaba la viuda, ahí estaba recogiendo alimentos, ahí estaba recogiendo ella leña para ir y cocer la última provisión que tenía. ¡Ey! Escuche esto. Elías fue sacado del arroyo para su próxima provisión. Toda esta pandemia tú estuviste comiendo muy bien, hasta subiste de peso. Y Dios me habló que ya se había terminado el tiempo del pan y de la carne. ¿Qué significa pan y carne? Es la provisión que era enviada a Elías para sustentarse, pero el arroyo es el tipo del Espíritu Santo. Y serás como un buen árbol plantado junto a las aguas. Espíritu Santo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Espíritu Santo. Pan y carne, palabra y mucha revelación. Entonces Elías estuvo llenándose para su próxima misión. Ok, estamos saliendo nosotros entonces del arroyo, estamos saliendo entonces de comer pan y carne. Ahora vamos ¿a dónde? Ahora tenemos que ir a las viudas. ¿Quién es la viuda? La viuda representa todas aquellas personas que tienen una necesidad. Es decir, entonces, que si tú entendiste que toda esta pandemia fue para encerrarnos el Señor y calibrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para luego salir y bendecir a otros, entonces tú podrás ir, ayudar a una necesitada, a un necesitado, y otorgarle un milagro que otros no pueden hacer. Yo no sé si lo estás entendiendo. No sé si lo estás entendiendo. Si tú entendiste que todo este tiempo fue para estar encerrado en la presencia del Señor, para salir y bendecir a otros, entonces tú vas a ser testigo de milagros, porque la iglesia es así. Yo leí una imagen bien rara, y esa imagen decía: las incoherencias del mundo. A la iglesia nos tienen que solicitar oración. ¿Quiénes? Los necesitados. Pero encontramos que los necesitados es la misma iglesia. Wow. Estamos mal ubicados. Vamos a seguir profetizándonos a nosotros mismos y nunca vamos a estar nosotros entendiendo que la necesidad está allá afuera. Necesitamos renovarnos. Necesitamos comprender lo que tenemos que hacer. Necesitamos comprender lo que tenemos que hacer. Necesitamos entender que somos portadores de la presencia del Señor. Pero nadie puede portar el poder de Dios si no pasa habitando en su presencia, si no mora en la presencia del Señor. Dime tú, dime de verdad, dime esta noche, ¿no estás cansado de vivir lo mismo siempre? ¿No estás cansado de vivir en la misma situación? No estoy hablándote de finanzas. ¿No estás cansado de la mentalidad de pobreza que tenemos a veces? ¿No estás cansado de tantas manipulaciones de gente que están en altos rangos? ¿No estás cansado, cansada de que siempre tengas que ir donde va Vicente, que siempre tengas que estar donde otros están? Tienes que empezar a entender que cuando tú te cansas de esas situaciones, es el Espíritu de Dios el que te está sacudiendo y te está diciendo: despiértate, abre tus ojos a esta realidad, porque esta realidad es falsa. Esto es pura vanidad. El Señor quiere que despertemos. Y si Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, comprenderemos, viviremos para Él, estaremos donde Él quiere que estemos, hablaremos lo que Él quiere que hablemos, pensaremos, miraremos, escucharemos lo que Él quiere que veamos, y no viviremos conforme a este sistema. Personalmente estoy atemorizado porque no quiero volver a lo mismo.
No quiero volver al mismo sistema de tener que estar insistiendo a alguien que bendiga a otra persona, que invite a otra persona. Gracias a Dios, este ministerio no empezó con recomendaciones de alguien. Este ministerio empezó con una voz que me habló en secreto y me dijo que saliera, porque la necesidad no estaba dentro de la iglesia, estaba afuera. El primer mensaje, el segundo mensaje que ministré fue en la iglesia donde me congregaba, y recuerdo que esa vez estoy predicando y las lágrimas caían en mis ojos, caían en mis mejillas, porque el Señor les habló esa noche diciendo: allá afuera está la necesidad. Pero los jóvenes no quieren congregarse si no hay un congreso. Pero los jóvenes no quieren estar en la iglesia si no se toca música light. Sí, pero los jóvenes no quieren estar en la casa del Señor porque se les dice qué hacer y se les dice qué es lo que no deben de hacer. Nadie quiere estar donde les digan la verdad. Todos quieren estar donde les estén dando falsas ilusiones. Todos quieren estar donde te digan: vas a crecer, te vas a levantar, vas a prosperar. Eso ya está escrito, eso sucederá, y yo lo creo, yo lo recibo. Pero hasta el día de hoy sigo aprendiendo y me sigo dando cuenta que es en los momentos difíciles, es en los momentos difíciles donde Él nos hace crecer, donde Él nos otorga, donde Él nos imparte, donde Él nos bendice, donde Él nos dimensiona, donde Él nos catapulta a posiciones en el reino espiritual que nadie puede entrar a menos que no sea por la misma mano del Señor. Tenemos que despertar y tenemos que estar donde debemos estar. Tú fuiste creado para darle adoración al Rey de Reyes. ¿Adoraste al Señor este día? ¿Adoraste a Jesús este día? ¿Levantaste tus manos y la gloria de Dios vino sobre ti? ¿Qué hiciste este día? Elías sale de una etapa para entrar a otra. Se acostumbró a los cuervos trayéndole pan y carne. Ahora era tiempo de ir a darle a la viuda lo que ningún hombre le podía otorgar. Aleluya. Y esa viuda es el tipo de la iglesia. Yo estoy creyendo, queridos, yo estoy creyendo con todo mi corazón que cuando termine esto, que cuando el Señor me permita salir más de lo que ya he visto ahora, yo estoy seguro que el Señor me enviará como una respuesta a una viuda, pero que esa viuda también será mi respuesta. Yo estoy creyendo que el Señor me enviará a iglesias que están muertas en vida, que quizás hasta tienen hijos espirituales, pero que en realidad su lenguaje es incorrecto. Y nosotros, los hijos de Dios, no hablamos un lenguaje de derrota, tenemos que hablar un lenguaje de victoria. Pero sí tenemos que hablar, escucha bien, no hablamos un lenguaje de grandeza en el corazón. Tenemos que hablar un lenguaje de bajeza en el corazón, de bajeza donde te rindes y te humillas, donde nos rendimos y nos humillamos delante del Señor. Ese tiene que ser nuestro lenguaje. Siempre encontramos personas que es que me da pena, es que me cuesta hablar, es que dejémonos de los pretextos, porque sinceramente sí sabemos hablar. Lo que sucede es que hablamos cosas incoherentes. Lo que sucede es que hablamos torpezas, hablamos un lenguaje tonto que no edifica a nadie. Es que desde niños nos enseñaron a hablar maldiciones, pero no bendiciones. Es que yo pienso, es que yo razono. Ok, el día que usted esté pensando algo y el día que usted esté razonando algo, es cuando ese pensamiento y ese razonamiento a usted se le hizo realidad. Pero usted tiene que decir: yo creo con el corazón esta palabra. Cuando usted diga eso, entonces su razonamiento, su pensamiento se terminará. Porque las escrituras dicen que el hombre carnal no entiende las cosas de Dios, porque se han de entender con el Espíritu. Que Dios nos haga hombres espirituales, que Dios nos haga mujeres y hombres espirituales, que Dios nos enseñe la verdad de esta vida.
que Dios nos enseñe que tenemos que ser hombres espirituales, que tenemos que caminar donde Él nos diga. La viuda ya tenía poca provisión, aceite y harina, tenía poca unción, tenía poca palabra. Pastor, ¿quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y yo necesito a un Elías en mi vida. ¿Y quién es un Elías en mi vida? Es el Espíritu de Dios. Un Elías es un espíritu, es el Espíritu de Dios. Yo necesito que el Espíritu de Dios venga a mi vida, venga a mi vida. Ay, Señor bendito. La viuda estaba pasando un momento difícil y la viuda esperaba que le dieran porque ya no tenía. Pero el profeta le dijo: dame a mí primero. ¿Sabes qué te dice Dios esta noche? ¿Sabes qué está diciéndole Dios al pastor Axel, a la pastora Chocani, a Edna, a todos en casa? ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Yo ya sé que tú tienes necesidad, yo ya sé que tú requieres, yo ya sé que esperas, ya sé que me has pedido, pero esta noche no vengo a decirte toma, vengo a decirte dame a mí primero, dame a mí primero. Dale a Él primero esta noche. La necesidad de la viuda era terrible. Ya no tenía para comer. La necesidad era terrible. Tenía un hijo que sustentar. La necesidad era muy fuerte, que tenía lo último para sobrevivir. Pero cuando el profeta llegó, lo último que tenía se le multiplicó. Yo no sé qué es lo último que tú tienes esta noche en tu casa. Yo no sé qué es lo último que tienes en tu vida esta noche. Pero cuando un profeta llega, cuando el Espíritu de Dios llega, cuando Jesús llega, cuando el Padre llega, lo último que tenías se te va a multiplicar. Ay, Señor. Cuando un profeta, cuando la presencia de Dios llega, la muerte ya está en la casa de la viuda, pero la muerte misma tiene que huir. Aleluya. Ribremandorokosha nirbremasterebremacondoroko limanamanseña manso briternemremostorokiteremandorokosh ikanamansori ripernemestoro. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor derrame su gloria sobre la faz de la tierra. Aleluya. Aleluya. Tú eres esa viuda. Yo soy esa viuda. Yo necesito que venga un Elías a mi vida. ¿Sabes qué significa Elías? Jehová salva. Jehová es mi Dios. No sé si las fuerzas se te acabaron. No sé qué esté pasando, pero la viuda, y es que es así, cuando nosotros no morimos a las cosas naturales, puede hacernos falta un quetzal, puede hacernos falta el centavo del día, pero si nosotros no morimos a esas cosas, ese mismo centavo te puede quitar la vida, porque la preocupación y el afán te empezarán a visitar. Pero en esta noche el afán, la preocupación se van en el nombre de Jesús. La muerte se va de nuestro alrededor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y canamandaramandaroko sitaramandarabase. Brimas que torocosa. Aleluya. Por eso hoy publiqué en mi WhatsApp y puse una palabra. Es como un hermano en tiempo de angustia.
¿Acaso no estaba la viuda en angustia cuando Elías llegó? Benditos esos hombres y esas mujeres que se aparecen en el tiempo de angustia de un hombre y de una mujer. Porque esas personas llegan a ser tu verdadera carne y tu verdadera sangre. Esas personas llegan a ser tu verdadera bendición, porque fueron enviados por Dios. Benditos aquellos que, conociendo la situación, decidieron estar ahí firme y ayudarte. Benditos aquellos y aquellas que, aún no sabiendo, te escribieron, te hablaron y te bendijeron cuando tú estabas esperando una palabra de aliento. Aleluya. Por eso puse: no temas en tu momento difícil. Podrá ser inexplicable, podrá ser amargo, pero pronto estarás degustando mieles. Pronto estaremos degustando mieles. Esta nación atraviesa situaciones duras. Toda Latinoamérica, todo el planeta entero está pasando una situación difícil. Y Dios ha enviado ángeles al rescate de muchos. Dios siempre tiene a alguien para bendecir tu vida. Dios siempre tiene a alguien para bendecir tu vida. Dios siempre tiene a alguien para bendecir tu vida. Dios siempre tiene a alguien para bendecir tu vida. Elías llegó siendo una respuesta para la viuda. Dios envía hoy una respuesta a tu vida. Yo sé que algunos escriben: pastor, ayúdeme a orar por mengano, por fulano. Yo no entiendo cómo es que pueden pedir o hacer una petición de oración cuando la palabra te está siendo ministrada. ¿Por qué no crees en ese momento? Y al final se toma el conteo de las peticiones y se ora. No te ofendas, y si te ofendes, lo lamento. El Señor nos quiere enviar a muchas viudas, literal, viudas literales, pero también nos quiere llevar a muchas iglesias que están viudas, que, conociendo que Dios eterno es su esposo mismo, no lo han querido tomar como su esposo, solo lo han visto como su proveedor. Ay, 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 gracias Jesús. Es que la iglesia y la mayoría de personas se acostumbraron a ver a Dios solo con Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh es tu proveedor. ¿Por qué no aprendes a verlo como lo ve la mujer del libro de Cantares? Es una analogía del mismo Salomón, pero ¿por qué no aprendemos nosotros a ver al Señor como lo ve Cantares? ¿Cómo lo ve Cantares? La voz de mi amado, he aquí él viene. ¿Por qué no empezamos a verlo a él como el amado? ¿Sabes qué le digo yo al Señor? ¿Sabes qué me fue a decir el Señor hace unos días para quitarme este yo y que sea él? Me llegó a decir: ¿sabes cómo te veo, Axel? Y yo le dije: ¿cómo? Te veo como mi novio. Ni siquiera soy digno de que él me diga eso. Pero lo anhelo más que a mi vida. Lo anhelo más que a todo. Y él me dijo: tú eres mi amado. Y yo soy tu amado. Cuando tú lo ves así, él no será solo tu proveedor. Cuando tú lo ves así, tú querrás que todo el mundo lo tenga así como lo tienes también. La voz de mi amado. 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 La voz de mi amado.
la voz de mi amado. Prendiste mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Tenemos que empezar a habitar con el Altísimo. Entonces Él se convierte en nuestro amado. Él empieza a amarnos. Él empieza a observarnos como alguien que está desesperado de amor. Alguien que está desesperado por su rostro, por sus besos, por su presencia. Tenemos que salir y entender lo que Él quiere hacer. Salir de este sistema corrompido y entrar a su presencia. Yo tengo al Espíritu Santo, yo también lo tengo. Pero no entiendes tú por qué el Salmo 51 dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. No entiendes tú por qué las Escrituras, Pablo dice que el Señor entrega a esas personas con una mente reprobada. Porque el Señor está con nosotros, pero debemos examinar nuestros caminos. Debemos examinar el corazón, hacia dónde va, la mente que piensa, el corazón, los ojos que ven, los oídos que oyen. Y necesitamos empezar a entender si de verdad estamos viviendo para el Rey o si solamente somos oidores. Y Él me dijo, el Espíritu Santo me dijo: muchos me dirán, Señor, Señor. Solo eso me dijo. Solo eso me dijo. Elías es enviado a una viuda como una respuesta, y su respuesta estaba ahí. Lo que Elías no entendió al principio es que el Señor lo manda y le dice: ve porque te he preparado a una viuda allá. Cuando Elías llega se da cuenta que la viuda no está preparada. Está preparada para morir, pero no para sustentar al profeta. Entonces cuando él llega, Dios le hace entender esto. Escuche porque estoy terminando. Dios le hace entender esto. Es que ella es tu respuesta después de que tú seas respuesta para ella. Wow. Dios lo envió como una respuesta sin darse cuenta. Dios lo envió como una respuesta para darse cuenta de que ahí recibiría él su respuesta. Su respuesta. Su respuesta. Su respuesta. ¿Qué estás esperando esta noche? ¿Estás esperando una respuesta? ¿Estás esperando un resultado? ¿Qué estás esperando esta noche? ¿Qué es lo que estás esperando esta noche? ¿Qué es lo que estás esperando esta noche? Tú eres una respuesta a muchas personas, pero caes en egoísmo, caes en el problema de que te sientes único y te sientes única y que solo tú tienes necesidades. Si nosotros no cambiamos esa mentalidad, si nosotros no empezamos a entender que tenemos potencial y el potencial viene de Dios para bendecir a otros y a otras, vamos a caer en lo mismo. La pandemia vino y tú no lo entendiste. Esta situación, se cerraron los templos y los pastores, nadie entendió y nadie comprendió, y solo es la algarabía de volver a reaperturar, pero ni siquiera se entendió qué era lo que Dios quería. Necesitamos renovarnos. Necesitamos renovarnos. Necesitamos hablarle a la gente de Jesús, presentarles a tu amado. Yo recuerdo que las veces en las que salíamos antes, en enero, febrero, marzo,
pasaba al altar y yo presentaba a mi esposa con un amor, con gozo, con alegría. Aunque yo sé que estoy medio feo, yo sé que mi esposa me compone, pero yo sabía que cuando yo presentaba a mi esposa, yo me iba a sentir feliz y contento, y mi esposa se sentiría contenta. ¿Qué crees tú que siente Jesús? ¿Cómo crees tú que reacciona el Espíritu de Dios cuando tú presentas a aquel al que amas? Cada encuentro que has tenido esta semana con personas ha sido una oportunidad para presentarles a Jesús. Cada conversación que tienes, que a veces solo terminas hablando cosas raras, es para que presentes a Jesús, a tu amado. Pero si a ti te causa pena y vergüenza hablar de Jesús, Él aún no es tu amado. Porque tú vas a encontrar a la mujer de Cantares loca por encontrar a su amado. Algunos de los que están conectados esta noche dejaron de tener esa relación tan preciosa con Jesús. Antes no tenían vergüenza de hablar, antes no tenían vergüenza de expresar que Jesús estaba en sus vidas, pero ahora tienen una pena, tienen un gran complejo de hablar de eso. ¿Por qué no presentamos a Jesús, a nuestro amado? ¿Cuándo lo podremos presentar? Cuando tú y yo empecemos a habitar y a morar al abrigo del Altísimo. Entonces nos seguirá su sombra omnipotente. Pastor, a mí la verdad soy cobarde para hablar, yo no sé. Pastor, a veces me cuesta. Entonces esta noche, ahí donde estás, recibe del poder de Dios y podrás hablarle a muchas personas del amor de Jesús, el poder del amor. Les podrás hablar del poderoso amor que tuvo misericordia de ti, el poderoso amor que te bendijo, el poderoso amor que te restauró, que te transformó, el poderoso amor que te ha estado ministrando toda esta transmisión. El poderoso amor te respaldará. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Se multiplicó la harina. Se multiplicó la harina y el aceite. No menguó. Elías le dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, dice el Señor. Primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Quiero enseñarle algo breve. Esa torta cocida representa a la viuda misma, que está hundida en las cenizas, que ni siquiera tenía brasas de fuego, que ni siquiera tenía llamas, solamente tenía cenizas. Quizás tú solamente tienes cenizas en tu vida y el fuego de Dios no está en tu vida y ni las brasas están ardiendo. Por eso Pablo dice: aviva el don de Dios en tu vida. Por eso Isaías 6 dice que el serafín trae un carbón encendido y lo pone en la boca del profeta Isaías. Quizás tú seas una viuda, quizás tú y yo seamos un Isaías, quizás seamos una viuda. Eso representa, ese verso representa hoy, al presentarme a mí primero la torta debajo de la ceniza, eres tú misma viuda, eres tú misma iglesia, eres tú mismo hijo, eres tú misma hija, metiéndote en la ceniza misma, humillándote y saliendo por encima de la situación contraria a la que estás viviendo. No sé cuántos quieren presentarse delante del Señor como una torta cocida debajo de la ceniza, pero esa es la realidad a veces de nosotros. Porque la viuda no, escuche esto, la viuda no comprendía
La viuda no entendía que ella también era la respuesta al profeta de Dios, porque el profeta de Dios necesitaba comer, necesitaba alimentarse, pero ella ignoraba que era una respuesta. El profeta también ignoraba que él era una respuesta para ella. Hey, esta noche Dios nos ha conectado para que entendamos que tú eres una respuesta a muchas personas, que tú y yo somos una respuesta a muchos, y siendo respuesta, el Señor no demorará en responderte lo que tú has pedido y has esperado. No sé cuántos están entendiendo que tú eres una respuesta a muchas personas. Tú no sabes que esa persona que ha estado en tu mente espera una palabra. Tú no sabes que esa persona que está en tu corazón espera una palabra. Wow. Voy a decirte esto, y le voy a hablar especialmente a Minutes with Jesus. Le estoy hablando de parte de Dios a todos. A veces hay personas que quieren ser formados. A veces hay personas que quieren que Dios haga algo tremendo en sus vidas. Hey, pero todo Eliseo necesita un Elías. Y tú necesitas tener una actitud como Eliseo. Escúcheme bien, jovencito. Escúcheme bien, jovencita, y escúcheme bien, hombre y mujer, grandes y pequeños. Tú necesitas tener un Elías en tu vida, un Jesús en tu vida. Pero algo que yo aprendí de Eliseo es que necesitamos ser tercos con el hombre de Dios. Eliseo insistió tanto: vive Jehová en cuya presencia estoy, así vive Jehová, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Hey, algunos yo mismo les he hablado y les he dicho: Dios te quiere discipular, ¿quieres? Dios te quiere preparar, ¿quieres? Pero yo veo un desinterés total, y yo digo: Señor, si tú me dijiste, enséñales tú la necesidad que ellos tienen que tener por este discipulado, por esta preparación. Quien lo quiera tomar, que lo tome. Quien crea que Dios le está hablando, que lo haga. Oh, pastor, es que yo estoy orando para que venga de repente usted y me hable. Mentira, ya Dios te dio la oportunidad, ya Dios te abrió la puerta, ya Dios te lanzó el manto. Entonces ahora es tiempo de empezar a hacer la parte que sigue. Déjate formar. Habita en la intimidad con Dios. Y número 2, tú necesitas un hombre o una mujer, una pastora o un pastor que te guíe, que te oriente, que te forme, que te enseñe, para que la omnipotencia de Dios te persiga. ¿Sabes por qué a Pedro le persiguió la sombra y sanaba enfermos? Porque él habitó con Jesús mismo. Él tenía un maestro. ¿Sabes por qué Jesús sanaba? Mira esto. Porque él habitaba con el Altísimo. Porque Pedro sanaba, porque él habitaba con el Altísimo. Quiero hablar ahora históricamente. Cuando Pedro sanaba a los enfermos, él tuvo su maestro, que fue Jesús, pero el maestro es llevado y él se queda solo con el Espíritu Santo. Una vida íntima de oración. Tú necesitas 2 cosas. Tú y yo necesitamos empezar a habitar en la presencia de Dios continuamente, pero tú necesitas a un hombre o una mujer que te oriente, que te discipule, que te guíe, que te corrija. Porque si tú vas solamente con un poder de parte de Dios, el poder de Dios no es adulterado. Pero cuando tú y yo no nos dejamos formar, nosotros podemos adulterar las cosas de Dios. Y necesitamos formación. Esto se lo hablo a los muchachos que me han escrito, que me han dicho que quieren recibir discipulado y que me ven como un Elías, como tú me veas, que como me ven como un Jesús. No sé cómo tú me veas, pero yo necesito ver la insistencia que tú tienes en tu mente. Ay, entonces sale alguien después hablando disparates. No, es que ese pastor lo que quiere es que le rueguen. Hello, ubíquese por favor. Porque sencillamente es el Espíritu Santo el que te está diciendo: yo necesito ver tu deseo. ¿Y sabe qué le dice Jesús? ¿Sabe qué le dice Jesús a sus discípulos? ¿Quieren seguirme? ¿Sí? Ok. Tome su cruz
tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Tome su cruz y sígame. Tú y yo, una vez más lo digo. Esto tú lo vas a ver en una imagen. Una vez más te digo, tú y yo somos una respuesta a muchas necesidades. La viuda no entendía que ella era una respuesta, ni Elías había entendido que él era su respuesta. Dios esta noche, termino esta noche, queridos. Dios esta noche te dice, te saco por debajo de las cenizas. Te saco por debajo de las cenizas. Entiéndelo. Te saco por debajo de las cenizas. Te saco por debajo de las cenizas. Te saco por debajo de las cenizas. Las cenizas. ¿Sabes qué hacían los hombres cuando se humillaban antes? Agarraban cenizas, se la tiraban encima de la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban haciendo un acto de humillación. Ellos estaban haciendo un acto de humillación. La ceniza es lo más bajo que existe, porque la ceniza ni siquiera es tierra. La ceniza es el residuo de aquello que ardió en fuego. La ceniza es lo último que sobró de aquello que estuvo encendido. No sé si tú estuviste encendido o encendida, pero quizás tú eres solamente cenizas y necesitas estar debajo de esas cenizas hoy para que Dios te rescate, que Dios te levante. Y entonces nada faltará. Nada faltará. Todo se convertirá en una respuesta para ti y para mí. Necesitamos la unidad del Espíritu, que el Espíritu de Dios nos una. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos una. Ya es tiempo de que nosotros, los hijos de Dios, maduremos y que no andemos con esa historia tan inmadura. Querido, ¿cuál historia, pastor? Si el pastor no me llama, yo no voy. Si el pastor no está ahí, yo no hago. Hello. Jesús solo dijo, ¿quieres seguirme? Sí, sígueme. Ven, nada más. Entiende que los momentos difíciles nos hacen madurar. Nos hacen madurar. Nos hacen madurar. Nos hacen madurar. El hijo de la viuda cae enfermo y se muere. Dice que no quedó en el aliento, se murió. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo. Mira lo que dice. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¡Ey! Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, cuando la presencia de Dios entra a tu vida, hará morir cosas viejas en ti y las traerá, pero en vida nueva. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y clamó al Señor y dijo, Dios mío, te ruego hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Wow. Y revivió. Descendió el Espíritu, el Hijo y el Padre. Qué interesante que descendió en el aposento. ¿En dónde descendió el Espíritu Santo? En el aposento alto. ¿En dónde Dios te dice que hables en secreto? En la habitación. Tu aposento. Necesitamos estar en el aposento. Habitar al Altísimo. Habitar con el Altísimo, y la omnipotencia nos seguirá cuando moramos. Permanecemos en Él. Una vez más te lo voy a leer. Dice acá. Clamó al Señor y dijo, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Se tiró encima.
recostó sobre él. ¿Qué hizo el profeta? Le dio de lo que había dentro de él. Le dio vida. Y oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándole luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Mira lo que pasa con la mujer. Mira lo que sucede con la iglesia. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco, Jesús, que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Aleluya. El Señor te va a enviar ángeles. Hay ángeles. El Señor me habló y me dijo: hay ángeles en sus casas ahora mismo. Hay ángeles en su casa. Hay ángeles contigo. Hay ángeles aquí. El alma, que es el corazón, que es lo que el Señor te pide. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor esta noche está esperando y quiero hacer esta oración. Quizás tú eres ese niño, ese hijo espiritual de algún pastor, de alguna pastora que fue golpeado, fue golpeada, que alguna cosa mala te sucedió. Quizás tú eres ese niño que no tiene un lugar donde estar, que quizás se está muriendo, que siente que el alma se le va. Esta noche alza tus manos ahí donde estás y di conmigo: Jesús, aquí está mi corazón. Yo creo que tú eres el Señor. Regrésame la vida, porque solo tú lo puedes hacer. Dame la vida que le diste a Jesús, Padre.